Buenos días, el tema de hoy es volviendo a los rudimentos. Vamos al libro de Gálatas capítulo 4, 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? A los cuales que os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Volviendo a los rudimentos. Mire que hemos encontrado personas las cuales conocen de la palabra, inclusive estuvieron en la iglesia, inclusive fueron a un encuentro, inclusive tuvieron un bautizo. Personas que empezaron a ir bien en los caminos del Señor, pero por X o Y circunstancia se desviaron del camino en un determinado momento. Ya fue por una circunstancia en la casa, en la familia, con un familiar, con un ser querido que partió, o de pronto situaciones económicas en las cuales la persona volvió a los viejos rudimentos. Pero como dice acá el apóstol Pablo, que conociendo al Dios vivo, volvieron otra vez a los viejos rudimentos. Y es precisamente que personas que confiaban más en los ídolos, y que como que tenían más respuesta en hacer una novena, ir a los santos, rezarle a los santos, orarle a los santos, hacer votos allá con los santos, y como que le ven mayor beneficio que realmente buscar al Dios vivo y real, a Jesucristo, a la luz de las Escrituras. Y es precisamente lo que pasaba en Galacia, lo que pasaba con Pablo, con estas personas, pero nada diferente, nada difiere con lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando una persona no ve respuesta del Señor, cuando ve que el Dios los está procesando primeramente para mirar si hay una dependencia totalmente de Dios, y como que no ven respuesta y se vuelven a los viejos rudimentos. Otros que sí le han encontrado la respuesta en el Señor y como que les ha agradado y el Señor les ha respondido, de pronto una fractura en el matrimonio vuelve, se restaura, de pronto una enfermedad, el Señor los sana, de pronto una crisis económica, el Señor les restablece la economía, o de pronto el Señor no les ha concedido eso y como que se vuelven nuevamente los viejos rudimentos, como que me iba mejor. Algo así como le sucedía al pueblo de Israel cuando el Señor llevó a Moisés a llevarlo por el desierto para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Estábamos mejor en Egipto. Cuánto extrañamos las ollas llenas de comida, lo que teníamos que comer allá, la cebolla, los puerros que ellos decían que podían comer, y no lo tenían en el lugar donde el Señor lo estaba llevando por el desierto, y siempre anhelaban volver. ¿Cuántas personas llegan a la vida cristiana pero no han dejado esa vieja naturaleza? Quieren volver a los viejos rudimentos, quieren volver a esa situación como estaban. Es que yo estaba bien con tal persona, me iba bien. Sí, yo sé que estaba en pecado, pero me sentía tan bien con esa persona. Yo estaba mal haciendo malos negocios, pero me iba bien. Mire que me iba bien en los negocios y mire que se me van las cosas. Pero no, ahora en el Señor no veo que se me den las cosas y como que voy detrás para adelante. Y siempre sacan excusas para decir que estaban mejor antes que ahora. Igual que el pueblo hebreo cuando el Señor lo llevó por el desierto. Por eso Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los dioses, a los que por naturaleza no son dioses, son demonios. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, porque cuando entramos a buscar y conocer del Señor, leemos la palabra, entramos en ayuno, en oración, buscamos su presencia, ya somos conocidos delante del Señor porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Pero dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, prácticamente, ¿cuántas personas quieren volver a ser esclavos de la inmoralidad, del pecado, del vicio, la drogadicción, la pornografía y la inmoralidad sexual? ¿Cuántas personas y creen que estaban bien porque vivían en esa situación y no tenían que rendirle cuentas a nadie? Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Guardamos los meses, los años que usted y yo vivimos en este mundo, pero me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Prácticamente Pablo se sentía decepcionado por todo el trabajo que ha hecho con los de Galacia para que se volvieran nuevamente a los viejos rudimentos. ¿Cuántas personas hemos ayudado, orientado, guiado y direccionado y han podido ver la misma gloria de Dios, el cambio, la transformación en su vida, primeramente en su vida, en la mente, los pensamientos, en el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, para que vuelvan a los viejos rudimentos, para que vuelvan a seguir en las mismas andanzas en las cuales el enemigo los tenía atados? Y es que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a entender cuáles son esos viejos rudimentos. Mire que a veces esos viejos rudimentos son los que no nos dejan avanzar a usted y a mí y creemos que estamos bien, pero no le vemos ningún problema. Algunos inclusive asisten a la iglesia, pero siguen asistiendo también a los ídolos, pagan misas para que les vaya bien, van y prenden velas para que les vaya bien a los ídolos, ¿cierto? Para que esos ídolos les respondan. Bien, entonces, ¿para qué están en la luz o están en las tinieblas?
¿Comulgan con la luz o comulgan con las tinieblas? ¿Cómo están obrando? ¿Y será que se lo están haciendo bien acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras? ¿O realmente lo hacen porque creen que si no le encuentro la respuesta acá, Dios me hablará por otro lado? Pero yo sé que Dios me va a hablar sin tener en cuenta que el Señor no está en las tinieblas, que a veces creemos que las tinieblas Él responde, pero el diablo se disfraza como ángel de luz, dice la palabra de Dios. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en el libro de 1 Corintios 10, 19 al 20. 1 Corintios 10, 19 al 20 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que se le puede sacrificar a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí el apóstol Pablo nos da una claridad que cuando la persona le prende velas, que a la Virgen de no sé qué, que al santo tal, que al ídolo tal, que es que yo sé que me va a responder, lo dice que aquí a quién le prenden. Dicen, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, pensando que ahí está Dios. Es lo que nos quiere hablar aquí el apóstol Pablo. Por eso, volviendo a los rudimentos, esas personas que conocen del Señor, pero como que creían que estaban mucho mejor antes en el mundo, haciendo sus inmoralidades, sus pecados, sus mentiras. Es lo que el Señor quiere llevarnos a entender y comprender, que los ídolos no se acercaron a estos Gálatas. A Dios no los se acercaron porque ellos vivían más enfrascados con los ídolos, ya que los ídolos no tienen nada que ofrecer, ya que en vez de ser sustento para las personas en tiempos difíciles, ellos necesitan ser cargados. Por eso lo hablan en el libro de Isaías 46:1. Son cargados. Usted, por ejemplo, lo puede ver en las procesiones de Semana Santa, que los cargan sobre los hombros, inclusive salen dichosos por las plazas, los parques, cargándolos. ¿Quién dijo que Dios necesitaba ser cargado? ¿Quién dijo eso? Esos son los ídolos fabricados por el hombre, dice la palabra. En el mismo libro de Jeremías lo habla. Dice que tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen, porque son fabricación de ellos mismos. Dice, ¿cómo es posible que fabriquen de la misma madera que bajan, hacen leña? Dice que hacen fuego, pero también cogen esa misma leña que les quedó y fabrican un propio ídolo y adoran ese ídolo. Prácticamente, esos son los viejos rudimentos que nos habla aquí la palabra de Dios, pero muchos no han entendido que el Señor quiere llevarnos a usted de mí, realmente que nazcamos de nuevo, realmente a poder volver realmente de todo corazón a Cristo Jesús, ya que el Señor quiere llevarnos a usted de mí, que podamos entender, pero que entendamos cuál es el plan perfecto que el Señor tiene para con usted y para conmigo, y llevarnos también a que usted y yo obedezcamos a la luz de las Escrituras lo que el Señor nos quiere llevar a conocer a la luz de la palabra. Pero también cuando usted y yo meditamos, estudiamos en la palabra del Señor, nos da claridad y entendimiento cómo es que estamos obrando. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 11:30: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Antes, miren, andábamos en nuestra desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? Porque andamos en el pecado, la mentira, la falsedad, en los ídolos. Pero como el Señor viene y nos llama por su misericordia y dice que aún quiere llevar a usted y a mí que tengamos un camino de transformación en cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, ya que no conocíamos a Dios. Los Gálatas no conocían realmente al Señor, lo que estábamos leyendo de Gálatas 4:8, del 8 al 11, porque ciertamente en otro tiempo, reconociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y es que ellos se basaban precisamente en eso y seguían eran sus propios rudimentos, sus propios deseos, porque creían que, por ejemplo, prendiendo velas o que rezándole a unos santos iban a encontrar respuesta, pero ahí no estaba el Señor. Por eso lo que dice en Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, los que se volvieron los viejos rudimentos, dice, en el cual opera en los hijos de desobediencia. Los que anduvimos en otro tiempo, dice que ahora siguen en esa corriente de este mundo. Todo lo que les ofrece este mundo es que escuchan, no que vamos a tal parte que allá la Virgen hace milagros, que tal santo hace milagros, que vamos a tal iglesia que allá a los santos los adoran y esos hacen milagros, y corren para ese lugar que les haga el milagro, cuando no se dan cuenta que es el mismo diablo que está operando a través de esos demonios, a través de esos santos, y que hay muchas personas que están bien, que obrarán bien, y el Señor entra y obra y le da claridad en la cual debemos dejar los viejos rudimentos para volver de todo corazón al Señor. Y cuando volvemos de todo corazón al Señor, el Señor viene y nos transforma y nos renueva, nos restaura. Por eso, como lo dice él en el libro de Efesios capítulo 2, 11 al 13, dice: por tanto, acordaos de los que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano de la carne, ya que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Esa sangre que derramó el Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario, sigue una sangre pura, limpia, sin tacha ni mancha. La derramó para que usted y yo fuéramos redimidos de toda condenación, de toda maldición, porque antes vivíamos en la maldición, vivíamos en el pecado, porque vivíamos era con los viejos rudimentos. Pero ya cuando conocemos al Señor, es lo que el Pablo le está hablando a los de Gálatas. ¿Cómo se van a volver a los viejos rudimentos? O sea, todo el trabajo que hice con ustedes fue en vano. ¿Cuántas veces hemos trabajado con personas que oramos, ayunamos con ellos, los guiamos y los orientamos a la palabra del Señor, así cambios sobrenaturales en sus vidas, pero vuelven a los viejos rudimentos? ¿Pero por qué se vuelven a los viejos rudimentos? Porque no les gusta seguir los hábitos espirituales. Creen que una oración es como los rezos que hacían antiguamente, una oración, un rezo y ya, con eso es suficiente. No, con el Señor tiene que haber una transformación para que el Señor nos saque esos rudimentos y nos lleve en Cristo Jesús.